Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Si para algo están sirviendo los mensajes publicados por el diario El Mundo, los mensajes de Pedro Sánchez, es para que, en primer lugar, para que se pongan muy nerviosos en el Palacio de la Moncloa. Y en segundo lugar, para hacer el retrato completo de un presidente del gobierno del cual conocíamos su comportamiento y formas de proceder públicamente, es decir, de cara a la ciudadanía española, pero no conocíamos su manera de proceder en sus relaciones personales de cercanía. Y la conclusión es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es implacable con la independencia y también con el pensamiento crítico. Lo cual ya de por sí resulta llamativo, sobre todo viniendo de quien más ha pontificado con el sacrosanto respeto a todas las ideas, a todas las corrientes de opinión, donde Pedro Sánchez siempre nos ha dicho que reside la riqueza de España. Nos ha llegado a decir el presidente del gobierno que un país solamente se puede gobernar si se entiende su diversidad territorial. Que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político de su país y también su diversidad territorial. Y para demostrarlo, Pedro Sánchez trató de marcar de cerca a todos los varones autonómicos que desde su legítima divergencia de criterios ponían en cuestión las políticas del presidente. Y emprendió Pedro Sánchez una campaña de eliminación sistemática con el ánimo de sustituir a los varones por delegados del gobierno que no ganan elecciones ni remontan en las encuestas, pero que en cambio dan muchos menos problemas que los Paje, Lambán, Vara y compañía. Estos tampoco tocan los cojones, como decía Pedro Sánchez de García Paje. Paje, por cierto, es el último mohicano, es una especie casi en extinción de una manera de entender la política que el presidente trató de erradicar. De manera que a esta lista, donde ya figuran con letras de oro epítetos como petardo, vomitivo, impresentable, insolidario, egocéntrico, hipócritas, acosadores o minoría, hoy tenemos que sumar algunos más: pájara, torpe, tonto y maltratador. Oigan, otra cosa no, Pero cuando se trata de insultar, nuestro presidente lo hace mejor que nadie. Cuantísima riqueza léxica. Qué manera de descalificar. Más que español, Pedro Sánchez parece argentino, ¿a que sí? Bueno, en el club de amigos del presidente ingresa hoy también Margarita Robles en una nueva entrega de mensajes del diario El Mundo. Criticaban Ábalos y el presidente la actitud de la ministra de Defensa, diciendo que parecía que iba por libre y que daba la impresión de que el ejército también iba por libre. El presidente del gobierno entiende que el ejército tiene que estar a su servicio, no al de España, no, al suyo. No puede ir por libre, por tanto. Y Pedro Sánchez esto, evidentemente, lo compartía. A la ministra de Defensa la menospreciaban por su gestión en la pandemia, porque también había recibido unos elogiosos mensajes de Isabel Díaz Ayuso, que la denominaba la Manuela Malasaña del siglo, cuando se elogiaban. Desde el Partido Popular había todavía algún elogio a gente del Partido Socialista. Margarita Robles tuvo una labor significada durante la pandemia y lo que hacía la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso era valorarla, y además muy positivamente. Y decía de ella el presidente: yo creo que Robles se acuesta con el uniforme, es una pájara. Bueno, pues hoy le han preguntado a Margarita Robles. Miren, como suele suceder en el primer estadio de unas filtraciones, toca decir que estos mensajes, esto es un clásico, esto también lo decía el Partido Popular cuando salieron aquellos de Bárcenas con Gürtel y tal. Decían, es que esos mensajes son de hace ya muchísimo tiempo. Y lo cierto es que el sintagma muchísimo tiempo es un concepto que puede llegar a ser extraordinariamente elástico, dependiendo de quién lo utilice. Por ejemplo, escuchando al Partido Socialista, puede llegar a dar la impresión de que la foto de Feijóo con Marcial Dorado se tomó el pasado Puente de Mayo. Pero al mismo tiempo, unos mensajes de la pandemia son del Pleistoceno, de modo que además de decir que los mensajes son de hace muchísimo tiempo, mucho, en una galaxia muy lejana, también ha dicho esta mañana Margarita Robles que igual esto que se está publicando no es verdad. Y yo no opino de conversaciones privadas y muchas más conversaciones privadas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Yo lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública. Creo que es una expresión que ni siquiera yo sé si se ha dicho o no se ha dicho. Yo sé si se ha dicho o no se ha dicho. Bueno, no es que se haya dicho o no se haya dicho, es que se ha escrito, lo ha dejado escrito su jefe, bien lo sabe usted, ministra. En todo caso, a tenor de las palabras de Margarita Robles, la verdad es que da la impresión, o al menos teníamos esa impresión esta mañana, de que a ella el tema o le pone muy nerviosa y le entra la risa floja, o desde luego le hace mucha gracia. ¿Ha estado en el Consejo de Ministros? Vengo del Consejo de Ministros.
Vuelvo a decirle, es una conversación privada entre dos personas en las que yo no tengo nada que decir, como ustedes tienen sus conversaciones privadas. Una conversación privada entre dos personas de hace muchísimos años ya, en un contexto totalmente diferente. No quieran que les diga más que lo que le estoy diciendo, que es realmente lo que siento y lo que es. ¿No se ha sentido dolida? ¿Por qué me voy a sentir dolida? Es una conversación privada, de cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dicen o lo que diremos, ¿no? Y yo lo tomo por lo que es una conversación privada entre dos personas, sin mayor relevancia, sin mayor trascendencia. No tiene mayor trascendencia, no tiene mayor importancia. Bueno, este es el principal argumento de defensa del PSOE. Que lo que hay en esos mensajes no importa mucho, pues no es muy relevante. Lo que vienen a decir es sigan circulando, señores, que aquí no hay nada que ver. Esther Peña, portavoz, esta mañana. La verdad que no, creo que no le merece mucho interés esta cuestión a nadie. A nosotros desde el Partido Socialista, como ya les digo, no nos ha ocupado ni nos ocupa ni un minuto ni una palabra. Bueno, a ver si el PSOE y el Gobierno también ordenan un poco su argumentario, porque desde que se conocieron estos mensajes entre portavoces y ministros han pasado de una posición a la antagónica con un cúmulo de contradicciones donde desde luego es muy difícil aclararse. Miren, para el Gobierno y el Partido Socialista no hay nada interesante en esos mensajes. Pero al mismo tiempo han trasladado que el presidente del gobierno está bastante molesto con ellos. Además, han dicho que no le habían dedicado ni un minuto a los mensajes en la ejecutiva de ayer, ni tampoco esta mañana en el Consejo de Ministros. Pero al mismo tiempo no dejan de hablar del tema ni en Ferraz ni tampoco en el Palacio de la Moncloa, porque según parece es un tema muy serio que no importa porque es intrascendente. Dijeron también que ya está bien y que hay que investigar las filtraciones, pero no se han podido investigar ni se han presentado denuncia alguna contra las filtraciones del fiscal general del Estado. Con algunas piden investigación y con otras, desde luego, nada de nada. Y según se ve, el chat de primos de la portavoz de este partido, de Esther Peña, a quien acabamos de escuchar, tiene más interés que los mensajes publicados, pero al mismo tiempo es un hecho inaudito y gravísimo que estas conversaciones vean la luz. Miren, o es importante o no lo es, pero las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser. El hecho es que para el gobierno es gravísimo, pero el gobierno dice que ahí no hay nada de nada. La ministra Pilar Alegría, esto es un ejercicio muy interesante, se ha fijado justo en ese aspecto de los mensajes en el que prácticamente no ha reparado nadie. Me van a permitir que paren las rotativas. Conocer que el presidente del gobierno da las gracias porque le feliciten el cumpleaños. Es decir, mensajes de verdad absolutamente intrascendentes y además, en fin, absolutamente descontextualizados, si me permiten así. Pero por el amor de Dios, si eran felicitaciones de cumpleaños. Que nos estamos fijando y estamos criticando que Ábalos felicitase su cumpleaños a Pedro Sánchez, o al revés, que Pedro Sánchez felicitase el cumpleaños a Ábalos. No, hombre, es que nos estábamos fijando en muchas otras cosas, ¿eh? Pero la verdad es que uno no sabe dónde hay menos fineza por parte de la portavoz del gobierno. Si sesgando informaciones que publican los medios de comunicación, o cuando hace lo mismo reinterpretando a su manera los autos judiciales. Bueno, a Pablo Iglesias no le felicitaba a Pedro Sánchez de cumpleaños, a este no. De él decía que era torpe, decía que no era malo, sino tonto, estulticia, decía el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Y decía también que era un maltratador. Estaba muy preocupado Pedro Sánchez, según leemos hoy en El Mundo, porque decía que el acuerdo que había alcanzado Ábalos sobre vivienda le preocupaba mucho porque era un negociazo para los ocupas y los grandes tenedores. Esto es literal. Y concluía Pedro Sánchez diciendo, por ahí no paso. ¿Cuántas veces ha dicho Pedro Sánchez, por ahí no paso en la presente legislatura? Entonces, y en la anterior. Esto es algo parecido a lo de la amnistía, que no pasaban por ahí, el primero que no pasaba era el presidente del gobierno, y terminó pasando el presidente y todos sus ministros en fila. Bueno, pues con ese decreto que preocupaba tantísimo al presidente del gobierno, el negociazo para los ocupas y los grandes tenedores, Pedro Sánchez dijo, por ahí no paso. Y vaya si terminó pasando 2 veces, pasó en 3 meses. El Gobierno va a ampliar 3 meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda. Pues este es Pedro Sánchez, este es el presidente. Una cosa y la contraria, pero no me lo llamen mentir, ¿eh? Llámenlo cambio de opinión, que lo otro molesta mucho en el Palacio de la Moncloa. Este gobierno, por cierto, ha aprobado esta mañana la norma con la que intentan fortalecer los jueces, a quienes tanto critican, y para darle, dicen, autonomía a los fiscales, a los que tanto controlan. Ojo, no a todos. Se trata de meter más jueces de izquierdas y que los fiscales controlados por el presunto delincuente, es decir, el fiscal general del Estado, señor García Ortiz, que está investigado en el Supremo, que todos sabemos de quién depende, pues instruyan los fiscales en España las causas judiciales. Muy tranquilizador, ¿verdad? El fiscal general, por cierto, se le brinda por 5 años. Es decir, que puede ser que si el trámite parlamentario va rápido, García Ortiz se quede cuando se vaya Sánchez. Si es que Sánchez lo hace algún día, claro. Pero si se va Sánchez,
Ahí se quedaría García Ortiz dirigiendo la instrucción de las causas judiciales que afectasen al Partido Socialista. Esto es dejar las cosas bien atadas, ¿verdad? Ya es casualidad que en el momento en el que el gobierno tiene más problemas con la justicia, hagan leyes con el pretexto de fortalecerlas. Y legislen también sobre los medios de comunicación con el ánimo, dicen, también de fortalecernos a todos. No se trata de hacer una ley para adaptar nuestro sistema de justicia a las necesidades de los tiempos modernos, no. Se trata de hacer leyes adaptadas a las necesidades, en este caso, del presidente del gobierno. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.